Y ya llegaron al estudio de Proyecto Puente los periodistas Saúl Ángel Ochoa y Conrado Quesada, porque hoy es miércoles de la mesa al tú por tú. Hoy es miércoles de la mesa al tú por tú y tenemos diferentes temas sobre el tintero. El primero es: diputados dejan en suspenso proceso para elegir a consejeros del INE. Esta discusión se retomará a partir del mes de febrero. Y también el seguimiento del tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la elección de Piña como consejera presidenta y también el debate que hay en torno a la tesis de Yasmín Esquivel, la tesis plagiada, supuestamente plagiada, y que han surgido pues una serie de noticias falsas al respecto, que fue un cierre del año muy fuerte con respecto a estos temas de carácter nacional que muchas veces pasan intrascendentes para la gente. Está muy lejos. Pasan muy intrascendentes, pero a mí me da el pulso que este tema en específico hizo a la gente que no tiene idea qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de decir, órale, ahí está pasando algo. Muy buenos días, Muy chicos, buenos los días. saludo con Feliz gusto. año, feliz año. Feliz año también. Ay, sí, todavía no nos habíamos visto. Feliz año a todos los que nos están oyendo. Oye, nada más hacer una precisión ahí. No fueron fake news ni tampoco es supuestamente plagiada. Ya la UNAM hizo un comunicado en el que especifican precisamente que efectivamente la tesis es de quien la publicó primero, Ulises Báez, y que el plagio viene de la tesis de la hoy ministra Yasmín Esquivel, y creo que eso es importante dejarlo claro, porque yo creo que aquí nos tendríamos que cuestionar. A ver, ya se exhibió, ya la Fiscalía de la Ciudad de México trató de cubrirlo diciendo que no era verdad, que no hubo plagio, y que incluso hasta inventaron pruebas que el mismo Ulises Báez sale a decir, no es cierto, a mí nadie me ha buscado, yo nunca mandé ninguna carta diciendo que yo había plagiado absolutamente nada. Entonces ahí ves el contubernio, ¿no?, que existe también en la Ciudad de México, que después la Fiscalía, justo después de que ya no la nombran presidenta, sale a desmentir y sale a decir, nosotros nunca dijimos eso, ¿no? O sea, nunca, jamás. Y bueno, en ese sentido yo creo que Conrado y auditorio tendríamos que cuestionarnos qué es lo que va a pasar a partir de aquí. ¿Van a seguir las cosas igual que siempre? O sea, a ver, la cuarta transformación es lo mismo que la transformación del PRI o que la época del PAN, o realmente va a haber consecuencias, porque yo quisiera saber qué es lo que están pensando todas aquellas estudiantes, y, mujeres y hombres del derecho, que entienden que cuando hay un delito tendría que haber un castigo de por medio, que una ministra se salga con la suya y que deje de manifiesto o que lastime, digamos, la integridad de una institución como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una institución como es la UNAM, que va a privilegiar, la UNAM va a privilegiar a una ministra intereses políticos, o va a privilegiar la vida y el respeto y la moral de una institución, que creo que es lo que nos dejaron claros los ministros, ¿no? Que no son políticos con toga, y que al final de cuentas la vida interna de la institución se impuso, y pues salieron a decir, nosotros somos autónomos, ¿no? Tras ataques sistemáticos que se vivían constantemente en las mañaneras por parte del presidente de la República. ¿Conrado? Es preocupante, y a mí me gustaría mucho también profundizar, porque ambos casos tienen una similitud, y el afán de nuestra sociedad política por ignorar la ley porque democráticamente llegaron al lugar. Es muy preocupante no entender la importancia de que las leyes tienen una función, que es regular nuestra convivencia. El asunto es que cuando estás en un nivel de poder, esas leyes te las puedes brincar y las puedes ignorar y puedes jugar con ellas y puedes acusar de ataques y al final de cuentas ir constantemente violentando la Constitución, una ley o la diferencia o la división de poderes. Me resulta muy preocupante que no estemos poniendo atención, no al tema en sí, porque a lo mejor lo vemos muy lejano. Pues no, hay una ministra de la Suprema Corte, de aquí a que tengas contacto tú con la Suprema Corte como mortal, es casi imposible. Pero hablemos, como dice Sol, del tema institucional. La universidad afectada. La notarialidad en México afectada, como en Sonora, pero igual ahí en México, ¿no? Utilizar un notario para certificar una carta y ponerle en una Oye, aquí utilizan notarios para crear empresas como maquiladora. O para quitarte tu casa y tus bienes, ¿no? O sea, o para meterte a la cárcel. O para meterte a la pruebas. cárcel. Y luego utilizar todo un andamiaje político y lo que nos cuestan las campañas promocionales en redes sociales para poder impulsar temas en el sector público. Es decir, la verdad, o se están burlando de nosotros o sí somos muy burros y no nos estamos dando cuenta del juego. Me preocupa la falta de reacción de la sociedad. Eso es lo que a mí me gustaría mucho, porque ambos casos son similares.
el Tribunal Electoral le dice a los diputados, oye, espérame, te estás pasando, carnal, no es por ahí. Y estos, no, me estás atacando, vamos a una confrontación porque no quieren entender. A ver, no, es que las leyes funcionan para una cosa y es regular la convivencia, no solamente entre personas, también entre instituciones. Y nadie está poniendo la atención al tema. Me preocupa mucho Los que... poderes fácticos. Es que dicen los acuérdate que ministros. el problema no es la ley, es la ejecución de la Sí, ley. claro. O sea, las leyes ahí están, pero para muchos son una recomendación nomás, ¿no? Son como, ojalá no hagas esto. Ojalá no hagas eso. Ojalá ponga A la ver, convocatoria como dice la ley. Pues, me parece bastante cómico y me preocupa que no haya reacción ni de la academia realmente. O sea, si esto lo hubiera hecho Peña Nieto, lo hubiera hecho Calderón, la academia ahorita estuviera marchando con Yo Soy 155, pues, ¿no? Los muchachos de las universidades estarían ahorita molestos en revolución y no está pasando. Uno, porque los que organizan eso están en el gobierno, primero, me queda claro. Y dos, porque nunca había un interés real por los temas. Parece que nunca había un interés real por los temas políticos. Sí, a ver, yo creo en ese sentido también no hay que pecar de ingenuos, ¿no? A ver, es bien sabido que la mayoría de los movimientos estudiantiles se dan por un interés político y hay detrás de esas movilizaciones intereses, dinero, hay inversiones que se dan precisamente de grupos políticos que tratan de destabilizar al gobierno en turno. Muchos años lo vimos, pero precisamente esos que estaban detrás de, ahora coincido con esto, Conrado, están en el gobierno. Ahora, yo creo que aquí lo que me preocupa no es tanto que no se estén movilizando, sino la normalización de este tipo de situaciones. Porque si fuese, a ver, es como esta charra, ¿no? Del borracho, ¿no? Ay, el pobre es viejo borracho, ¿no? Pero cuando es una persona con dinero, ¿qué decimos? Es bohemio. Es muy alegre el señor, muy ¿no? bohemio. Creo un que estilo. es muy alegre el señor, sí, muy bohemio, ¿no? Es alegre. Aunque parezca una broma así, que sí nos da risa porque es real, así también aplica para el sistema y el andamiaje jurídico que tenemos en el país. Los pobres se van a la cárcel, el que no tiene con qué defenderse y no tiene amigos y no es parte del sistema. El sistema no juega para aquellos los más desfavorecidos, juega para los que están en el poder. Y el hecho de que tú digas, no, de aquí a que nos toque a los simples mortales una ministra, si yo no la quiero conocer a Yasmín Esquivel, pero quiero saber cómo vota a favor de la legalización de la marihuana, cómo vota con el tema de la despenalización del aborto, porque esos temas pareciera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy lejana, pero no es lejana, porque al final de cuentas en sus manos están las decisiones que se toman y que nos afectan directamente, esas decisiones importantísimas que no pudo resolver el Ejecutivo, que no pudo resolver el Legislativo, pues llegan a la Corte, y la Corte está ahí para una cosa en específico, para limitar al poder, para decirle al poder que no te estés pasando y que no eres un ente absoluto, como lo ha querido hacer, digamos, el presidente de la República, cooptando no cooptando, a ver, pues tiene mayoría, ¿no? Sí. Tiene mayoría, entonces es el poder Aprovechando. absoluto. Fíjense, por acá nos pregunta al aire Javier García, ¿existe una ley que específicamente tipifique el plagio de tesis de graduación y otros documentos? No existe una ley. El plagio como general es plagio. Sí, claro. Incluso podrías revisar hasta las leyes de derecho de autor. Existe un andamiaje jurídico para determinar si hay o no una falta y existe un procedimiento jurídico que puede determinar si hubo un plagio o no y quién es el autor original de un determinado documento. Tendríamos que entender, y aquí es lo importante, porque luego me da mucho miedo. A partir de este momento no va a faltar quien diga tenemos que crear el Instituto Nacional Antiplagios de Tesis y No, es la así. mesa. No, sí, la Vamos mesa a de crear discusión. la mesa de discusión. El Comité Ciudadano de El Protección comité a las tesis. de protección No, a las 10 millones de tesis, pesos, a las presupuesto público. tesinas y a los Ya consejeros, existen documentos. Ahora las universidades tienen a reglas. los comisionados ciudadanos vamos a Y seleccionados por el pagarles. Congreso, ¿no? Para que luego no seleccionen a nadie. Yo coincido totalmente con Sol. A ver, ellos funcionan para ayudarnos a nosotros como sociedad a funcionar mejor, ¿no? El asunto es, discuten o alegan temas tan absurdos que nos parecen. O sea, ¿cómo es posible que una ministra esté discutiendo si su tesis es plagiado o no cuando se publicó un año después de la original? Digo, un ciudadano que no es ministro de la Suprema Corte entiende que algo está mal ahí, pues. Entonces, por eso nos alejamos de ellos. Utilizan cualquier argumento para tratar de brincarse las trancas y sobrevivir cobrando. Porque tampoco es así como que tú digas, uy, las aportaciones de la señora son... No, el asunto es sobrevivir cobrando. Y así están todos los funcionarios, si lo analizas, de casi cualquier nivel de gobierno. Creo que es momento de empezar a analizar hacia dónde, y aprovechándolo como propósito de Año Nuevo, hacia dónde vamos a llegar con nuestros políticos. Tenemos mucha gente viviendo el sector político. Y
no es posible que con estos casos. Yo creo que es intolerable. Yo creo que la ministra tendría que decir, señores, discúlpenme, me voy a un ladito. No sé si a su marido le parezca correcto que ella se salga. Y ese es el otro tema. Le compra el título el marido, Totalmente. pues, si es el proveedor favorito Es que eso es lo más ilógico. del gobierno Cuando el federal. presidente dijo, quieren poner al ministro más rico, carnalito, a ver, déjame ver quién es la ministra que tú quieres, que estamos cuestionando en este momento, ¿no? ¿Qué tan pobre es la ministra que estamos cuestionando en este momento? Ese constante uso de la diferencia socioeconómica para dignificar y para denostar algo es absurdo. Entonces, como eres pobrecito, pirateate tu tesis en pro de la igualdad. Entonces, es absurdo. La verdad, estamos caminando al revés. Y creo yo que esto ya es algo que tendríamos que empezar a analizar como sociedad. Coincido en que son importantes todos. Estamos de regreso en Proyecto Puente, seguimos platicando con los periodistas Sol Ángel Ochoa y Conrado Quesada, porque estamos en la mesa al tú por tú, analizando pues las conclusiones acerca del caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la elección de la ministra Piña, el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel, pero también hay otro tema que tenemos sobre la mesa, que es que el Instituto Nacional Electoral pospuso la elección de nuevos consejeros hasta febrero. Los diputados tenían, hay que recordar que el proceso de elección de consejeros depende del Poder Legislativo, son ellos los que tienen que determinar quién es el nuevo consejero, nuevos o nuevas consejeros. Y resulta que lanza la convocatoria, alguien dice que la convocatoria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el Tribunal Electoral dice a los diputados, no puede ser así, va para atrás, vuelve a lanzar la convocatoria y se molestan. Porque los atacan directamente. No, oye, nada más para ponerlo en contexto, la forma en que se eligen, digamos, las ternas, una vez que se lanza, digo, no las quintetas que se mandan, se deben enviar 4 quintetas al Congreso para que de ahí se voten, digamos, a las y los que serán los 4 consejeros del INE. Ya sale finalmente Ciro Murayama, sale también Lorenzo Córdoba, el actual presidente. Entiendo que va a haber muchas personas que estén muy contentas al respecto. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que una de las cláusulas que sale en la convocatoria, cuando se quejan, es que dicen que el Congreso pide que antes de enviar las quintetas, les envíen el listado de las quintetas, ¿no? O sea, 4 quintetas, quiero ver las listas cómo están conformadas, de tal suerte que esto te da un, digamos, ápice de que para saber más o menos cómo vienen y que vengan las personas que yo quiero que vengan. Evidentemente se impugna y por ende pues pasa la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, lo manda al siguiente periodo que inicia el 3 de febrero y bueno, también han dicho ahí la JUCOPO que van a meter una controversia constitucional porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial no debería de meterse y no debería de decirles cómo hacer las convocatorias, pero evidentemente pues es una convocatoria que viene viciada de origen y que viene pues con el claro propósito de incidir en quiénes van a ser las y los 4 consejeros electorales para el INE, ¿no? Yo estoy muy preocupado de un asunto que me resulta bastante curioso, por no decir otra palabra más fea. ¿Cómo es posible que nuestros diputados estén tan preocupados por mejorar las condiciones democráticas porque lo intentaron? Y ahora que tienen la oportunidad de transformar el instituto buscando ciudadanos que coincidan con la visión de la cuarta transformación, ciudadanos, estén haciéndola de show porque no los dejan hacer las cosas como les da la gana y no como la ley dice, primero. Y segundo, ¿cómo están tan preocupados por ese tema cuando en Ciudad Juárez se acaba de hacer un desorden esta semana? Y ellos están en su mundo electoral y en su mundo de pleitos y de confrontaciones institucionales. Y así podemos señalar situaciones distintas en cada uno de los estados de la República. Y retomo el tema de la ministra. Están perdidos. Nuestros políticos están en otro mundo. Lo que pasa es están en que una burbuja muy... quedan cegados por sus propios intereses y tan intoxicados del mismo mundo en el que ellos son los ganadores, al final de cuentas, que muchas veces las prioridades de la ciudadanía o se les olvida que la principal función de un funcionario público es servir a la gente, no servir a sus intereses o a los de su jefe. Yo no voy a generalizar porque voy a entender que sí hay legisladores y funcionarios públicos que realmente hacen para lo que se les paga, ¿no? Servir, digámoslo así, pero lo cierto es que la gran mayoría entran en este sentido de la soberbia y pareciera que, bueno, se ceban en un ladrillo, una hoja de papel, diría el gobernador, y se tambalean, ¿no? Y creo que eso pasa, pero no es algo
propios solamente de Morena. Digo, Morena están exacerbados con el poder que tienen y entiendo, parte de la cultura, digo, de la calidad de ser humano, ¿no? Sin embargo, pues no te debes de perder en lo que realmente es. Hoy te estás aquí, mañana no estás, pero también pasó con la plurinominal Paloma Sánchez del PRI. Recuerda, a mí me vale, yo soy pluri, no tengo ni quiera buscar el voto. Es algo que vivimos de la clase política en general, sin distinguir a los partidos. Y yo ahí sí creo que eso es importante decirlo. Tendrían que estar, y ahí sí, Conrado, yo creo que no coincido contigo. Yo nunca vi en la reforma electoral que se envió, que todavía está pendiente una parte que precisamente que tiene que ver con el tema del INE. Yo nunca vi que estuvieran tratando de mejorar la calidad de la democracia, al contrario, estaban buscando mejorar las reglas para permanecer y que el régimen político de la Cuarta Transformación se quede, digamos, en la vida pública todavía más, ¿no? ¿Cómo le hago para mejorar o para garantizarme una Cámara de Diputados con mayoría? ¿Cómo le hago para garantizarme que en los estados en los que va a haber elecciones poder o tener la mayor cantidad, digamos, las mayores posibilidades de ganar? Porque a lo mejor las encuestas les favorecen, pero yo no digo las encuestas de reforma ni las encuestas que mandan a hacer, yo digo las reformas que tienen las encuestas que tienen en gobernación, que ellos sí saben lo que está pasando, que ellos sí conocen el sentir ciudadano y que pareciera que todas estas decisiones que se toman en la vida política les indican que pues los números no les favorecen meramente, ¿no? Es muy curioso, Sol, porque creo que hay que dejar en claro un asunto. Yo creo que la posibilidad de transformar la vida política del país es algo que se puede hacer todos los días. No tiene que depender de una personita o de un grupo de personitas. El problema viene cuando estas personas se asumen atribuciones que no les tocan. Y cuando ellos creen que la vida política del país se dicta por lo que ellos ven desde su espacio. No hay un político en México, no lo encuentro, y lo digo con todo respeto porque todos tenemos amigos que se dedican a la política. No hay un político en México. Todos menos mis amigos. Todos son malos menos mis amigos. No, sí. Vamos a ser honestos. Todos tienen poder excesivo. Todos nuestros amigos políticos, todos los políticos, tienen un poder excesivo en México. Y ese poder excesivo les permite brincarse la ley. Les permite decir así, yo soy plurinominal, a mí que me importa, ¿no? O simplemente... Cinismo. Pues sí, tienen esa libertad porque la ley les da esa libertad. No tenemos límites para ellos. No hay límites para la sociedad política. No importa que estén en la academia, no importa que estén en los ayuntamientos, en el gobierno del Estado, en el gobierno federal, incluso y mucho menos en la Sedena. Mucho menos en la Sedena. Los artículos que han salido sobre la Sedena en la prensa internacional son preocupantes. Aquí no tienen eco porque son parte de los medios opositores, pero en realidad son preocupantes. No hay límite para la sociedad política. Y esa falta de límite nos tiene metidos en problemas. Hoy no tenemos el proceso para elegir a los nuevos consejeros del INE. Eso es un problema. Tenemos elecciones este año y tenemos elecciones el que viene. Hoy tenemos un tema de una Suprema Corte demeritada por la conformación, por sus integrantes, cómo llegaron. Tenemos una Cámara de Senadores envuelta en un montón de temas absurdos que si sacamos, que si no sacamos, que si Monreal, que si quiere ser candidato. Tenemos a una aspirante a la candidatura a la presidencia haciendo campaña anticipada y no hay sanción. Eso es absurdo. Y eso es México. Mientras nosotros nos partimos todos los días para sobrevivir, que esa es la otra realidad, ¿no? Es que en medio de este panorama de incongruencias, y también de defender lo indefendible, cada quien desde su trinchera se defiende, como mencionaba Sol Ángel, es que es oposición, es que nos atacan, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en estos espectaculares de Es Claudia y todo lo que está pasando, yo coincido en ese sentido de que, bueno, pues es digamos, el cinismo y todavía sale esta Patricia Armendáriz, creo que es diputada federal, a decir en una excelente entrevista que le hacía un colega, decir, no, es que yo no soy abogada. Oye, señora, pero usted es diputada, usted juró hacer valer lo que dice la Constitución. ¿Qué me importa si tiene 1000 asesores? Debería usted saber que hacer campaña, pre-campaña, en tiempos no electorales, es un delito, ¿no? Se tiene que pagar. Pero ahora, nos sorprende mucho porque creo que es muy visual toda esta campaña de Claudia, pero no es diferente a lo que pasaba antes. Alejandra del Moral también tiene, y se usa mucho esto, ¿no? Poner en portada de revista, no sé qué, y espectaculares en todos lados con esa revista cuando nunca había salido ni existía. Pero lo vimos mis aquí. Hijos y mi familia. Sí, ¿no? Pero lo vimos también en el anagrama. ¿Se acuerdan cuando Guillermo Prades, ¿no? Yo me acuerdo que venía de Nabojado
mejor en el camión y lo primero que veía era ese anagrama de Guillermo Padre. Otra que también dijo, no, alguien que me quería perjudicar los hizo. O la misma Kite Gutiérrez Mazón. Ahora resulta que era una gran empresaria de bienes raíces y teníamos toda la ciudad plagada con el número para que pues ella te pueda acomodar una casa, ¿no? Digo, esos absurdos que ya lo vimos en el PAN, lo vimos en el PRI y ahora lo estamos viendo en Morena. Y todo el mundo se sorprende, pero no es nada nuevo. Te hacen panfletos informativos. Oye, no, sí, que cuando te editan un especial. ¿Te acuerdas, Corrado, que trabajamos una vez en uno? Totalmente. Hace unos 20 años. Son lo mismo, es lo que quiero decir al final de cuentas. Sí, vamos a hacer la portada fulanito. Y no, ya está la revista, tú edítala. Pasa. Yo quiero saber quién es el editor de esa revista, ¿no? Fui yo en algún momento. Bueno, al final de cuentas yo creo que en eso coincidirán. Diseñadora gráfica. Tú eres la diseñadora gráfica. Bueno, pues al final esas prácticas, digo, se hacen muy visibles. De repente los que antes estaban en el poder ahora se insultan de las prácticas que ya hicieron. Exacto. Y estamos en y pareciera que como sociedad se nos olvida y que ahora dicen, no, sí es verdad, es campaña adelantada. Siempre existió la campaña adelantada. No nos debería de sorprender, o sí nos debería, porque no lo quiero decir como algo, ay, es que es normal, no, porque no debería ser normal. Simplemente lo quiero poner en el panorama para que la gente tenga el contexto y pueda decir, tampoco es que los que están en la oposición ahora señalando a Claudia sean una blanca palomita. Ya lo hicieron, tuvieron la oportunidad y cuando la tuvieron, lo hicieron, rompieron las reglas. Pasó con la campaña de Peña Nieto, el gasto exacerbado que hubo en temas de propaganda. Digo, claro que a raíz de eso se tuvo que modificar precisamente la ley para que pues tuvieran un suelo más parejo, ¿no? Nos señala el ingeniero Raúl Vaca de Sauceda Power, del colectivo, así como lleguen al poder, así operarán los políticos. El fin no justifica los medios. Sí, pero ahí yo creo que sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Para mí el problema son ellos, totalmente. Y sí es cierto, siempre lo hemos hecho. La boda de Peña Nieto, ¿te acuerdas? Fue un gran evento. Digo, qué mejor evento para iniciar una campaña que una boda cubierta por Televisa, ¿no? Con novela y toda la cosa. Pero ya Claudia Sheinbaum ya se va a casar ella. No, pero ya se nos va a casar también. Hay que poner atención, ya se nos va a casar. Entonces, sí es cierto, nuestros políticos, yo a lo que voy es, y me gustaría plantear la pregunta, yo creo que nuestro problema es la forma en cómo nuestra sociedad política lleva su vida política. Cómo ellos van avanzando constantemente a favor de sus proyectos y limitando nuestras libertades. Tenemos que irnos a conclusiones por los tiempos, chicos. ¿Con qué te gustaría? Yo me quedo con eso. Va. Con la idea de que tenemos que ponerle alto a los políticos. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que ponerle alto a los políticos. Si le das más poder al poder, dijéramoslo todo. Al final de cuentas, fíjate, cuando ellos hacen la ley electoral, que los medios de comunicación no están diciendo que son precandidatos. A ver, o sea, me están limitando a mí para limitar al mono. Y el mono va y pone Guillermo Prades. Entonces, tenemos una... Pero ya es inocente, ya vino aquí a decir que todo está bien. O sea, a ver... Que salgas a decir que es inocente no significa que seas inocente. Nada más es lo que... Lo quiero precisar. Así lo digo yo. Yo creo que la coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional, yo quisiera nada más resaltar que la nueva presidenta, que al final de cuentas todos, medios de comunicación, toda esta ágora política en las redes sociales nos han servido para la presión, digamos, al final de cuentas yo creo que lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una señal de que hay vida institucional y que se impuso, digamos, estos ministros de carrera porque la ministra Norma Piña es una ministra, es una jurídica que entiende de la técnica jurídica, que sus tesis están bien elaboradas, basadas, las interpretaciones de la Constitución se hacen con una buena técnica, que al final de cuentas no es una técnica política, que lo vimos con Arturo Saldívar en algunas declaraciones que hizo, que al final de cuentas creo que gana, digamos, en la Suprema Corte, en la vida interna, porque decir, somos independientes, nosotros estamos aquí para medir y para, digamos, limitar el poder exacerbado que a veces quiere tener, que siempre lo han querido tener, ojo, el poder ejecutivo sobre los otros poderes, y creo que en ese sentido también decir que es una ministra, que es mujer, que rompe el techo de cristal y que además siempre ha sido una de sus banderas, el tema de la igualdad no es algo que agarró de la noche a la mañana como muchos lo toman así como de bandera nada más para decir porque soy mujer, no, pero no tiene que ver su calidad moral solamente con el hecho de ser mujer, digo, es un avance, pero realmente
realmente habla por ella su carrera. Yo, en ese sentido, creo que es de aplaudirse, creo que es algo de reconocerse. Ahora creo que la Cámara de Diputados debería ponerse seria, deberían de ponerse realmente a legislar en lo importante y no meramente hacer solamente, como lo han venido siendo, un instrumento de lo que les digan desde Palacio y se les dicte desde Palacio Nacional. Tal es el caso, lo que tenemos ahorita, el tema de la convocatoria del INE, que teniendo elecciones este año en 2 estados y teniendo elecciones el siguiente, pues la curva del aprendizaje de los nuevos consejeros electorales, pues va a ser muy corta para el proceso que viene. Creo que si realmente quieren fortalecer la democracia, tendrían que cuestionarse y hacer una autocrítica de qué es lo que están haciendo, ¿no? Si no es para, digamos, consolidar al INE, pues nada más es para decir, mientras las cosas como queden acomodadas me convengan a mí, entonces es democracia. Fuera de ahí es el viejo régimen, es la oposición, o son N cantidad de pretextos que realmente no justifican, al final de cuentas, las decisiones que se toman.